Tomás Abraham versus Carta Abierta. Hemos visto en estos días en 678 a Tomás Abraham, quien, invitado a un programa llamado Aguafiestas, embestía contra la política de derechos humanos. Hablando de derechos humanos y de quienes los representan, muy linda entrevista realizó Eve a Diego en la tele pública. Yo no salía a jugar por la plata. Cuando me dicen, ¿vos ya te dabas cuenta que ibas a hacer lo que fuiste? No, hermano, yo estaba en mi casa queriendo ir a entrenar, queriendo ir a divertirme, y cuando empezaron a dar un viático, yo dije, uy, vamos a empezar a ahorrar para sacarla a mi vieja de acá de Fiorito. Yo siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Yo me di cuenta a los 13 años que a mi vieja le dolía el estómago todas las noches porque la comida no alcanzaba. Y cuando me di cuenta empecé a llorar mucho. Claro, la comida para ella no había, y quería que comiéramos nosotros. Volviendo a Abraham, veamos cómo con bastante fiereza cuestionó el rol de los intelectuales de Carta Abierta. El problema es que para ciertos sectores que son los que ahora están un poco agitando, intelectuales, artistas, jóvenes en general, son gente que vive más de la palabra que de los hechos, más del símbolo que de la realidad. Y termino únicamente para prolongar a lo que decía Juan José recién, a propósito del kirchnerismo y de los intelectuales. Lo que ha hecho Carta Abierta y los intelectuales es lo que siempre ha hecho lo que se llamaba la izquierda cuando se mete dentro del peronismo. Cuando entra esta especie de izquierda dentro del peronismo, entra la secta, entra el fanático, lo que es típicamente de izquierda, es decir, ¿sos el diablo o estás con el pueblo? Eso es lo que le metieron. Y el kirchnerismo tiene esa característica, por eso demonizó todo. Desde el momento de la crisis del campo, entraron los de Carta Abierta, porque ese fue el momento, 2008, y entonces el kirchnerismo se ha transformado en algo que es, son dioses, la señora es una santa ahora, él es una especie de hombre que se sacrificó por el pueblo, ellos están con los derechos humanos, están con los jóvenes, esta división maniquea es propia del entrismo de la izquierda cuando entra. ¿A qué lleva eso? A la violencia. El clima está para que a alguien que se le caiga un fósforo encendido en cualquier lugar haya está hecho el clima. Bien, bueno, primero no vayan a encender un fósforo en este estudio porque tenemos a dos integrantes de Carta Abierta y puede generarse la violencia. Yo no lo había visto. Yo suponía que Tomás Abraham era un poco más inteligente. La verdad que me sorprendió. Por ejemplo, Sebrelli, yo sé que es inteligente. Pero a Abraham lo conocí hace unos bastantes años en la universidad y suponía que era un tipo más inteligente. Lo que está diciendo es absurdo directamente, ¿no? Y lo de Sebrelli, cuando habla de la realidad, el caso de ambos es que están peleados con la realidad, porque la realidad no responde a esas expectativas de lo que debería ser. Entonces, imagina este personaje, Abraham, que son los infiltrados en la realidad, los que la han alterado y que de hecho han generado una situación donde la derecha no tiene nada que ver, donde quienes tenían beneficios y están preocupados por eso no existen dentro de la escena, digamos, decir, francamente, es un cuadro de una ingenuidad abismal. ¿Qué? Para que a la gente le quede claro, porque a mí me parece interesante, ¿qué es el entrismo? Bueno, el entrismo es la idea de simular que estás dentro de una perspectiva política, suponete el peronismo, entonces me meto en el peronismo, me hago el peronista y trato de izquierdizar al peronismo desde adentro. Es de un nivel de ingenuidad extremo. Si no fuera tan grosero, diría que es el mismo nivel de ingenuidad que tiene Tomás Abraham. Tomás Abraham es una persona que estudió en Francia, que vino a la Argentina
trayendo con otros el pensamiento de un filósofo francés, Michel Foucault, y que jugó un papel transgresor en un momento. Ahora, el problema es quedarte en el papel transgresor. El problema, como decía Pavese, no es envejecer, sino seguir siendo un niño toda la vida. Entonces me parece que lo que hace Tomás Abraham es enojarse, primero porque es parte de su marketing personal, pero bueno, en la era del espectáculo, permitámosle que se ponga una máscara y sea el niño travieso. Ahora, ¿por qué se enoja tanto con el kirchnerismo y con Carta Abierta? Yo creo que básicamente porque a Tomás no le interesa la política. A Tomás le interesa hablar de política, suponer que tirar sobre el ruedo 6 o 7 conceptos sobre igualdad, sobre diversidad, hace que en algún momento las masas van a entender esos conceptos y mágicamente va a cambiar la historia. Ahora, como la política es una cosa muy distinta a esa, es una construcción cotidiana, hace falta un proyecto para eso, hace falta una fuerza política y hace falta embarrarse. Estos progresistas son de zapato blanco, jamás van a tener una mancha. ¿Por qué? Porque suponen que cumple su rol tirando, como te decía, 4 o 5 días al ruedo. Entonces, lo que plantea Tomás, además, bueno, llega a un nivel de irresponsabilidad cuando habla de violencia, es un poquito Carrió con acento francés. Cuando llega un poco a ese nivel de irresponsabilidad, en realidad lo que está mostrando es su antipolítica. El odio que tiene con los Kirchner y con Carta Abierta es porque no llega a entender que se puede ser gobierno y oposición al mismo tiempo. No puede entender que la transgresión de la Argentina está dentro del gobierno también. Sí, los jóvenes lo entienden. Ahora, por eso se acercan al kirchnerismo. ¿Son una secta, matan pollito dentro del Congreso? No, ¿eso es horario de protección al menor o si no te cuento después? Ahora, si no están haciendo entrismo, ¿cuál es el rol de Carta Abierta? Bueno, el rol de Carta Abierta es, primero, entender este proceso que te describía, digamos, que cuando en la primera carta se habla del pase a la política, tiene que ver con eso, con entender que los procesos de transformación son mucho más complicados, son mucho más contradictorios, pero que por primera vez en la Argentina se está llevando adelante un proceso de transformación real. Y en esto me parece que hay que ser claro en un aspecto. Carta Abierta ha sido una organización de la sociedad civil, porque después, como hablan de la institucionalización, también dice que vino de arriba. No, fue la reunión de 6 personas desesperadas porque los medios, porque la gente en la calle parecía que hubiera vuelto mágicamente a los 90, durante la 125, y de los 6 primeros se llama una primera reunión para hacer un documento, para decir algo, entre otros 6 o 7, y hubo 50 en la segunda reunión y 200 en la otra reunión. O sea, fue un proceso, nosotros decíamos, de autodefensa emocional, porque era imposible habitar la Argentina en el 2008, porque efectivamente parecía que hubiera descendido un plato volador que dijera neoliberalismo y empezara la vuelta para atrás. Entonces, Carta Abierta es eso, es una posición de apoyo crítico a este proceso, una posición en donde rescatamos el intento exitoso de transformación de la Argentina y el desatar los nudos del neoliberalismo. Además, a mí me llama la atención cómo con la palabra y el concepto del entrismo, precisamente lo que hace Abraham es invalidar el apoyo crítico. Claro, o sea, o sos un alcahuete, claro, o estás afuera. No, pero además desde la postura de pensamiento crítico lo que hace es criticar a todos los que piensan distinto, denostándolos como unos ingenuos, tontitos que quieren hacer entrismo. Lo que pasa, además, no entendieron el fenómeno complejo del peronismo. O sea, cualquier cosa que suene a peronismo para ellos es lo mismo. Claro. Ahora, me estaba pensando que es muy probable que mientras todo él estaba en Chile apoyando el proceso de Allende, Abraham estuviese en Francia estudiando con Michel Foucault. Entiendo que él estudió con Michel Foucault. ¿Y qué siente cuando él agita la violencia de los 70, cuando plantea esta vuelta fantasmal y monstruosa de las cosas de los 70, ¿no? De la violencia. Bueno, eso, como decía Rodolfo, es irresponsable. Digamos. Yo creo que solamente estas personas que nunca tuvieron que ver con la política, probablemente la historia de Abraham, digamos, sea, categóricamente tenga esa característica. Bueno, desde París primero, después desde algunos cenáculos en la universidad,
se dedica a eso, ¿no? Yo creo que solamente gente que se mueve así, digamos, es decir, con esa pretensión de no ensuciarse los zapatos, puede decir tamañas tonterías, porque si hay algo que Carta Abierta puede mostrar con orgullo, es su capacidad de deliberación, digamos, es su heterogeneidad, la cantidad de variantes que se juntan y deliberan hasta encontrar una forma, una palabra que los unifique y que pueda ser transmitida a los demás, con centenares de personas, pero no es un cuento, centenares de personas durante ¿cuántos años ya? 2 años y ¿No algo. se va gente de Carta Abierta? Algunos, Perdón, Sandra creo que participó, yo también. No tenemos carnet, no sabemos, no tenemos lista. No sé, siempre hay mucha gente. No, es más, Algunos se cualquiera, ven y muchos vienen. podemos llamar a cualquiera, digamos, que lo ponga en duda, que vaya a espiar, digamos, es decir, y va a ver que efectivamente es así, digamos, es decir, es mucha gente que delibera y busca y discute, y no tiene siempre acuerdos y buscan encontrar un sentido. Y en ese sentido yo creo que es precisamente lo contrario a lo violento, lo contrario a la infiltración, es archipúblico. Vamos a decir, yo creo que en ese sentido es tan grosera la desautorización de la palabra de este personaje, digamos, yo creo que hay que subrayarlo muy fuerte. Y pronunció la palabra fanatismo, no sé si fue él en este momento. Y secta. Suele ser frecuente en quienes acusan a veces a este programa, o cualquier otra, digamos, filiación que apoye al gobierno. Yo creo que Carta Abierta, cito Carta Abierta, ha mostrado en algunos de los textos que hemos leído, divergencias a veces con orientaciones dentro del propio proyecto nacional. Podría, no lo recuerdo específicamente, pero se nota que no hay una... Y se supone también que ninguna persona, voy a ser justo con cada ciudadano, puede tener un grado de fanatismo que le impida ver lo que es defectuoso en una persona, en una organización, en un mueble o en una cosa. El fanatismo tiene que ver con lo religioso. Una cosa es el fervor en un acto público, que eso puede ser fervor, pero después cada uno tiene sus divergencias. Nosotros de acá, cada tanto, disentimos con cosas que pasan. Lo que ocurre es que no estamos en la anécdota de la oposición. Hay una oposición que es anécdota, que es hablar mal de determinados personajes, anécdotas de corrupción, anécdotas de coimas, anécdotas, no sustancia del proyecto. Y uno disiente con el proyecto en algunas partes de la sustancia, no en la anécdota de un funcionario o de un determinado hecho. Creo que esta es la diferencia entre fanatismo y visión crítica. Seguimos...